creo que va avanzando desde el punto de vista de las formas. Hemos tenido elecciones, en fin, no hay golpes de Estado, etc. Sin embargo, la política, la democracia, tiene que ser capaz de entregar resultados. Y a ratos no entregamos resultados. Y cuando tú no entregas resultados, se deslegitima la política. Porque da la impresión de un conjunto de señores que están discutiendo de arriba y los problemas reales los tengo acá abajo, con problemas de vivienda, de salud, de educación, etc. Un ejemplo es que si todo el mundo te está diciendo este país está creciendo al 3%, ¿no? Este país crece al 6%, y tú ves que en tu barrio donde tú vives es la misma escuela que le faltan elementos en la sala de clase, o es el mismo consultorio donde el policlínico sigue igual sin remedios para cuando tú caes enfermo, o tienes todavía el problema de la delincuencia y no ha ocurrido nada, que son temas reales. Ahí hay una sensación de incredulidad. ¿Cómo me dicen que estamos creciendo y yo sigo igual? O sea, en definitiva, política es cómo te aseguras que los frutos del crecimiento llegan a todos. Yo creo que allí lo que ocurre, nos hemos equivocado un poco, porque si tú tienes recursos provenientes del petróleo o lo que fuere, bueno, puedes dar un salto importante para distribuir mejor, y eso en buena hora. En el caso de Bolivia, el presidente Morales renegoció contratos de una manera muy adecuada a los intereses de Bolivia y le permitió tener unos ingresos que antes no existían. Entonces, más que una política populista, yo diría que ahí lo que hay es una política de entrega de beneficios sociales inmediatos. Ahora, tú tienes que medir, ¿entrego beneficios sociales inmediatos o esos mayores recursos los destino a construir carreteras o a, ¿entiendes? O hago gasto corriente o hago gasto de mediano plazo. Ahora, el problema es cuando esos recursos terminen, ¿qué? Entonces, el problema es otro, el problema es más bien cómo tú generas países que con sus ingresos ordinarios, no provenientes de una riqueza extra, puedes financiar tus gastos ordinarios, de educación, de salud, de vivienda, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que es el desafío que tenemos, que esos países primero tienen que crecer y después discutimos qué hacemos con el crecimiento, pero primero tengamos crecimiento. Bueno, primero tener claro que hay ciertas cosas que las decían los ciudadanos en el mercado, porque ciudadanos somos todos y todos valemos un voto, como dije. Segundo, creo que es muy importante desde el punto de vista de América Latina abordar el tema social, porque podemos estar reduciendo los niveles de pobreza, pero estamos manteniendo los niveles de desigualdad de ingresos. Y esto a la larga no se sostiene tampoco, y por lo tanto esta segunda parte es más difícil. Es más fácil bajar pobreza cuando el país crece, pero es más difícil mejorar distribución de ingresos. Y en consecuencia aquí tenemos una tarea pendiente y un desafío no menor. Tercero, yo diría, vamos a tener un desafío importante desde el punto de vista de migraciones, porque las migraciones no solamente del sur al norte, también dentro del sur hay migraciones. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para eso. Yo creo que las migraciones tienen que verse en un sentido positivo. Las migraciones tienen que verse como un aporte que se hace a la sociedad y no como una carga que llega. Y en ese sentido creo que se olvidan las enseñanzas de la historia, ¿no? Y lo importante en consecuencia es que los países se definan políticas migratorias. Y en ese contexto, nosotros en Chile, por ejemplo, estamos recibiendo muchos migrantes de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de otros países. Porque, bueno, claro, si tú con remesar 40 o 50 dólares, tu familia puede vivir un poco mejor en su país de origen, y tú tienes un salario mínimo de 220 o 230 dólares, bueno, a lo mejor puedes remesar 50 dólares, ¿no? Y en consecuencia, ese tipo de migraciones está aquí para quedarse. Parten también de niveles más bajos de crecimiento. Segundo, tienen altos niveles de ahorro. Tercero, tienen niveles de costo de mano de obra muy bajos que les permite crecer a partir de las exportaciones. Y lo más importante, tienen mercados enormes, ¿verdad? Cuando estás hablando de un mercado de 1.400 millones o de 1.000 millones de personas, son mercados muy, muy grandes. Y por lo tanto creo que ahí te da todavía un amplio campo para desarrollarse. Va a depender porque hoy el elemento dinamizador de la economía mundial está determinado, como tú decías, por lo que pasa en el Asia. En menor medida Europa y Estados Unidos. Ahora, si como resultado de la caída de Europa o de Estados Unidos
hay una menor demanda de bienes chinos. Ahí podría afectarse la demanda china, ¿me entiendes? Pero en general yo diría que debiéramos estar mejor preparados que otros continentes para enfrentar esta recesión que ha producido la crisis financiera de Estados Unidos, que está llegando y trasladándose cada día más a una crisis real del sistema productivo. Yo creo que las condiciones objetivas es que el problema está afectando más a Estados Unidos internamente y su forma de afectar hacia afuera va a ser menor que la que había antes. Eso también habla de una América Latina más autónoma desde ese punto de vista. Si tú me preguntas por mi país, bueno, nuestro comercio con Estados Unidos debe ser un 18-20% del comercio total. Nuestro primer socio se lo disputa China y Europa. No creo que estemos en condiciones de poder saberlo, no conocemos muy bien sus programas sobre América Latina, si suponemos que los tendrán. Creo, sin embargo, que lo que ocurre es que los tres candidatos representan cosas nuevas. McCain es una cosa distinta del neoconservadurismo que predominaba en el Partido Republicano, y el solo hecho de que haya una mujer candidata o un afroamericano candidato de por sí solo habla de un cambio muy radical del punto de vista de quién va a estar en la Casa Blanca. Entonces, creo que ese cambio puede beneficiar en tanto las potencialidades hacia América Latina pueden ser distintas. Lo importante es comprender que van a negociar con una América Latina distinta a la que había en el pasado, porque son países de ingreso medio, son países que tienen un nivel mayor de desarrollo, son países que saben mejor cómo manejar sus cosas. La mejor demostración es que esta crisis financiera no la provocó ningún país latinoamericano, sino que fue provocada en Estados Unidos. Uno ve que lo que está haciendo en materia, por ejemplo, de combate al narcotráfico es una cosa de un tremendo coraje, un gran valor, y creo que merece el reconocimiento de todos, ¿no? Ahora, no es una tarea fácil en la que se ha embarcado el presidente Calderón.